Me apetece explicaros cositas del finitismo causal, de hacer una serie sobre finitismo causal, entonces vamos a empezar con el dios del finitismo causal, que es Alexander Pruss. Si alguien quiere leer algo sobre Alexander Pruss hablando del finitismo causal, lo mejor es este paper, que se titula El finitismo causal y el argumento Kalam. Contexto, ¿qué es el argumento Kalam? El argumento Kalam es básicamente un argumento teísta que, a partir de el inicio del universo, trata de llegar a Dios como su causa. Típico argumento Kalam es el de William Lane Craig. Primera premisa, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Segunda premisa, el universo empieza a existir. Conclusión, el universo tiene una causa, y a partir de ahí se hace una serie de argumentos adicionales o un análisis conceptual para ir sacando los atributos de la causa del universo e irlo identificando con lo que tradicionalmente se conoce como Dios. El finitismo causal, ¿qué es? Es la hipótesis de que nada puede ir precedido por un número infinito de causas. Si lo pensáis, el nombre está muy bien encontrado, ¿no? Finitismo causal, ¿no? Toda historia causal tiene que ser finita, no puede haber historias causales infinitas. ¿Qué relación hay entre finitismo causal y argumento Kalam? Hombre, muy fácil. Si el finitismo causal es verdadero, entonces el pasado tiene que ser finito, no puede ser infinito. Ergo, el universo empezó a existir. Uno puede utilizar el finitismo causal como apoyo al argumento Kalam. O incluso puede hacer como hace Pruss aquí, que es formular el argumento Kalam de una manera diferente, que es la siguiente. Primera premisa, hay alguna causa, ¿vale? Esto no es nada controvertido, o sea, cero controvertido. Yo mismo estoy ahora causando algo, mi ordenador, etc. Entonces, que hay al menos una causa, sí, te puedes encontrar algún filósofo escéptico raro que te lo vaya a discutir simplemente por, por amor a ponerse a discutir cosas, pero es muy plausible que hay alguna causa. Segunda premisa, no hay... Uy, esperad, estoy teniendo un problema, que es que necesito beber agua. Y el problema que he tenido es que no me he traído agua, entonces... Esperad un segundo, va a ser un minuto, ¿vale? Yo vuelvo en un segundo, vuelvo enseguida, de verdad, os lo prometo. 2000 años más tarde. Ya he vuelto. Entonces, primera premisa, hay alguna causa. Segunda premisa, no hay ningún círculo de causas. En este paper, Pruss como que no se centra en esto, ¿vale? Entonces, de momento simplemente la vamos a dejar anotada. 3, no hay ningún regreso causal infinito. De 1, 2 y 3 se sigue que tiene que haber una causa incausada. 5, ergo hay una causa incausada. Sexta premisa, si hay una causa incausada, entonces Dios existe, ergo Dios existe. ¿Cuáles son aquí las premisas controvertidas? Hemos dicho, la primera premisa no es controvertida. La segunda tampoco es demasiado controvertida, no hay demasiada gente que proponga que hay un círculo de causas, ¿no? Que toda la realidad está metida en un círculo de causas. Es algo muy raro, es una hipótesis muy extraña, se parece muchísimo a la idea de la causa sui, de que algo se causa a sí mismo, entonces es muy extraño. Aquí las premisas controvertidas son sobre todo 3, no hay ningún regreso causal infinito, y 6, que si hay una causa incausada, entonces Dios existe. Pruss, en el paper del que os estoy hablando, no defiende la premisa 6, primero porque sería muy largo defender 6 en el mismo paper en el que defiendes 3, pero luego también, por un motivo que a mí me parece muy curioso, muy bonito, ¿no? Que es que dice lo siguiente, dice, me gustaría que este paper fuera una invitación al ateo para tomarse en serio el finitismo causal y con él la existencia de una última causa incausada, quizás plural, ¿no? Quizás múltiple, y entonces unirse a la investigación común de cómo tiene que ser probablemente esta causa. La idea es, vamos a establecer primero el finitismo causal y luego ya veremos cómo tiene que ser la primera causa. Y esto yo creo que es una ventaja del finitismo causal, y es que el finitismo causal no es incompatible con el teísmo, pero tampoco exige el teísmo. El finitismo causal, así a priori, es compatible con el naturalismo. Entonces eso es una ventaja, porque significa que es una hipótesis que de por sí es capaz de ser aceptada por gente que está en todos los lados del debate teísmo-ateísmo, ¿no? En este paper lo único que hace es defender 3, el finitismo causal, la hipótesis de que nada puede ser causalmente precedido por un número infinito de cosas o nada puede tener una historia causal infinita. Muy importante, no hay que confundir el finitismo causal con el finitismo sin más. Finitismo sin más sería simplemente la hipótesis de que no puede haber un número infinito de cosas. De hecho, William Lane Craig, por ejemplo, al defender
el que el universo ha empezado a existir, sí defiende el finitismo sin más, porque uno de los argumentos que él da es que es imposible que haya un conjunto actualmente infinito de cosas. Proust, esto él lo ve problemático, dice, porque es problemático para las matemáticas, porque las matemáticas operan con conjuntos infinitos, números infinitos, los números naturales son infinitos, etcétera, etcétera. Entonces él dice ahí, no lo argumenta demasiado, no lo desarrolla, pero él dice que el finitismo sin más pues es problemático para las matemáticas y que por tanto hay que preferir una versión del finitismo que sea más restringida, que es el finitismo causal. El finitismo causal no tiene ningún problema para las matemáticas porque ahí no entran en juego ningún tipo de poder causal, ningún tipo de nada más, ¿no? Perfecto. ¿Cómo es la defensa del finitismo causal en este paper? Lo que Proust hace es defender el finitismo causal argumentando que hay un número de paradojas muy elevado que se resuelven todas simplemente aceptando el finitismo causal. Como el finitismo causal es capaz de solucionar tantas paradojas distintas y de tanto tipo distinto, pues eso es evidencia a favor de esa hipótesis, a favor del finitismo causal. Entonces lo que hace en este paper es proponer 3 paradojas distintas, empezando por una muy divertida que es la paradoja de la lámpara de Thomson. Entonces aquí lo que tenemos es una lámpara, pero es una lámpara especial, no es la lámpara que tienes tú en tu casa, es una lámpara capaz de llevar a cabo lo que los filósofos llamamos una supertarea, es decir, un número infinito de operaciones en un intervalo finito de tiempo. Esta lámpara en concreto está programada de tal modo que a las 10 está apagada, a las 10:30 se va a encender, a las 10:45 se va a apagar, ¿no? Es decir, el interruptor se va a ir encendiendo y apagando, luego otra vez a las 10:56,5, etcétera, 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 cada vez más cerca de las 11, sin llegar nunca a ver una que sea en las 11, ¿no? Es decir, tenemos una primera activación de la lámpara a las 10:30, pero no tenemos ninguna última, sino que entre las 10:30 y las 11 la lámpara se ha encendido y apagado un número infinito de veces. La pregunta que nos surge es, ¿cómo va a estar la lámpara a las 11? Y no hay ninguna respuesta. La lámpara tiene que estar o encendida o apagada. No puede estar encendida y apagada al mismo tiempo y tampoco puede ni estar encendida ni estar apagada. Tiene que estar de una de las dos maneras. Pero no hay ninguna respuesta posible, ¿no? Si se hubiera activado un número par de veces, ¿no? Como 2, por ejemplo, pues estaría primero encendida y luego apagada y estaría apagada. Si se hubiera activado 3 veces, pues estaría encendida, encendida y por tanto estaría encendida. Es decir, un número par de veces estaría apagada, un número impar de veces estaría encendida. ¿Qué pasa? Que el infinito no es par ni impar, por tanto no sabemos cómo va a estar y no parece que haya ningún motivo para que esté de una manera o esté de otra. Por tanto, habemos paradoja. El finitismo causal resuelve la paradoja de una manera muy sencilla, porque si decimos nada puede estar precedido por un número infinito de causas, pues el estado final de la lámpara en esta paradoja está precedido por un número infinito de encendidos y apagados. Por tanto, el finitismo causal explica por qué esta situación es paradójica y por qué es imposible. ¿Qué dice Proust? Que como paradoja no es que sea muy fuerte, porque uno siempre podría, pues por ejemplo, negar el principio de razón suficiente y decir que la lámpara a las 11 pues está o encendida o apagada, pero que no hay ningún motivo por el cual está así, sino que simplemente sea así como un hecho bruto sin explicación y ya está. Esto es muy problemático porque negar el PRS es muy problemático. Si queréis ver argumentos a favor del PRS, id a mi canal principal en YouTube, Adictos a la Filosofía, y ahí podéis ver un vídeo en el que defiendo el principio de razón suficiente. Por tanto, hombre, entre aceptar el finitismo causal y negar el principio de razón suficiente, pues Proust dice que es bastante mejor aceptar el finitismo causal. De hecho, incluso da un pequeño argumento a favor del PRS en el paper. Está aquí, dice: defender que el PRS es necesario es importante tanto para el razonamiento filosófico como el científico. ¿Por qué? Porque hay un método estándar de razonamiento en la ciencia y la filosofía que es la inferencia a la mejor explicación. Es decir, cuando nosotros tenemos diversas explicaciones acerca de un fenómeno, creemos que lo racional es preferir la mejor explicación. ¿Qué pasa? Que este tipo de razonamiento presupone muy plausiblemente el PRS, porque si el PRS fuera falso,
siempre habría una hipótesis alternativa no explicativa que sería igual de válida que la mejor explicación. Ahí tendríamos un conflicto entre preferir la mejor explicación o preferir que no hay ninguna explicación para el fenómeno en absoluto, ¿no? Por tanto, si alguien utiliza el método de la inferencia de la mejor explicación y todo el mundo en ciencia lo utiliza, pues eso es un motivo para preferir el PRS, ¿no? Igualmente, la paradoja de la lámpara de Thomson también se podría solucionar postulando que hay una ley de la naturaleza arbitraria que establece que cuando estas cosas suceden, pues las lámparas van a estar siempre encendidas al final, por ejemplo. Es otra solución que se puede plantear y, bueno, es un poco ad hoc y por tanto es preferible el finitismo causal. Pero bueno, igualmente Proust reconoce que esto es una paradoja que puede dar cierta evidencia a favor del finitismo causal, pero que igualmente es débil, o sea que no, por sí misma no es como súper mega ultra fuerte que dices, ¡buah, Dios mío, ya solo con esto, pues finitismo causal a tope, ¿no? Pero entonces lo que hace es plantear la siguiente paradoja, porque lo que dice que lo que queremos es una situación que no termine solamente en algo que sea como contraintuitivo o que no veamos muy bien cómo puede ser, etcétera, sino que termine en algo directamente que sea contradictorio. Y esto argumenta que sucede con la siguiente paradoja, que es la paradoja Grim-Reaper. Paradoja Grim-Reaper. Imaginad lo siguiente, tenemos a Fred, que bueno, la idea es que no os tenéis que encariñar de Fred porque lo va a pasar un poco mal, entonces para que no os encariñéis de Fred, yo lo que he hecho ha sido representarlo como Descartes. Porque yo sé que ninguno de vosotros le tiene aprecio al pobre Descartes, por tanto, le podemos hacer pasar el mal trago de la paradoja Grim-Reaper a Descartes. Fred está vivo a las 10. Pero está destinado a morir, ¿vale? Está condenado a muerte. Pero va a morir por la mano de un Grim Reaper. Grim Reaper es el ángel de la muerte en inglés, ¿no? O la parca o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Hay un número infinito de Grim Reapers entre las 10 y las 10:30, dispuestas de la siguiente manera. Hay uno a las 10:30, otro a las 10:15, otro a las 10:07,5... otro antes, otro antes, otro antes, otro antes, infinitamente sin que haya un primero. La estructura de la situación es la siguiente. Está Fred, están todos estos infinitos Grim Reapers y cada Grim Reaper tiene una misión muy concreta, que es mirar si Fred está vivo cuando llega a su momento, si está vivo lo mata, si está muerto pues no hace nada. ¿Dónde está la paradoja? Plantear lo siguiente. ¿Sobrevive este proceso Fred? A ver, claramente Fred tiene que estar muerto. Es imposible que Fred sobreviva un número infinito de Grim Reapers. Pero ahora preguntaros, ¿cuál de todos los Grim Reapers es el que lo ha matado? Y la respuesta paradójica es que no hay ningún Grim Reaper que lo pueda haber matado. ¿Por qué? Porque para cada Grim Reaper concreto se puede demostrar que él no ha sido. Por ejemplo, imaginaos, vamos a decir que lo mata el Grim Reaper de las 10:30. Si lo mata el Grim Reaper de las 10:30 es porque ha llegado vivo a las 10:30. Pero si ha llegado vivo a las 10:30, estaba vivo a las 10:15 y entonces lo habría matado el de las 10:15. Por tanto, no lo puede matar el de las 10:30. Si lo mata el de las 10:15, significa que ha llegado vivo a las 10:15. Pero si ha llegado vivo a las 10:15, estaba vivo a las 10:07,5 y por tanto lo habría matado el Grim Reaper de las 10:07,5. Es decir, para cada Grim Reaper n se puede demostrar que él no puede haber matado a Fred. Porque para cada Grim Reaper n, si Fred llega vivo a n, estaba vivo en n+1 y entonces el Grim Reaper n+1 lo habría matado. ¿Qué obtenemos? Fred tiene que estar muerto, pero Fred no puede estar muerto, porque no hay ningún Grim Reaper que mate a Fred. Ergo, tenemos aquí sí una contradicción. ¿Cómo solucionamos esto? Claro, aquí ya es algo mucho más fuerte, aquí ya sí que tenemos una contradicción explícita. No es como antes, que era algo indeterminado, que podría ser de una manera o de otra. No, no, aquí tenemos una contradicción explícita. ¿Cómo solucionamos esto? Plantea Proust. Pues con el finitismo causal. Se soluciona muy fácilmente. Si tú aceptas el finitismo causal, pues sabes que todo esto es imposible. Tienes una explicación de por qué es imposible. Porque habría habido un número infinito de comprobaciones, por ejemplo en este caso, ¿no? Un número infinito de Grim Reapers que han estado ejerciendo su poder causal comprobando si Fred estaba vivo o estaba muerto. O sea, es verdad que, como dice Franco Hispano, puedes negar la infinita divisibilidad del tiempo, ¿sí? Y esa es otra manera de resolver la paradoja Grim Reaper
y la paradoja anterior de la lámpara de Thomson, negando que el tiempo es infinitamente divisible, pero es que tienes otras variaciones de la paradoja Grim Reaper, como la paradoja Grim Messenger de Robert Kunz, que veremos seguramente el próximo martes, que no tienen nada que ver con meter un número infinito de Grim Reapers en un segmento finito de tiempo, ¿no? Y luego la siguiente paradoja que vamos a ver tampoco tiene que ver con que el tiempo sea infinitamente divisible o no. Por tanto, la idea es que el finitismo causal consigue solucionar paradojas que tienen que ver con la infinita divisibilidad del tiempo, pero también paradojas que no tienen nada que ver con la infinita divisibilidad del tiempo. En cambio, si tú lo que quieres hacer es, vale, vamos a resolver estas diciendo que el tiempo no es infinitamente divisible. Vale, pero entonces, ¿qué haces con las otras? Las tienes que resolver de otra manera distinta. Entonces estás aumentando la complejidad porque tienes que ir aceptando un montón de hipótesis distintas. En cambio, solamente con una hipótesis, la hipótesis del finitismo causal, puedes solucionar y resolver todas las paradojas de este tipo que tienen que ver con la infinita divisibilidad del tiempo y las que no tienen que ver con esto. Entonces eso juega a favor del finitismo causal, ¿no? Es una hipótesis que puede resolver muchísimas paradojas de muchos tipos diferentes, no solamente un único tipo de paradoja. Pues vamos a seguir entonces. La tercera paradoja, la paradoja del jugador. Un poco de contexto. Hay una cosa que se llama la falacia del jugador. ¿Alguna vez habéis estado jugando a, yo que sé, a tirar un dado y alguien ha dicho, ostras, hace mucho rato que no sale un 6 o un 5? Voy a apostar mucho porque a la siguiente seguramente sí que va a salir. Esto es una falacia si asumimos, obviamente, que estamos todo el rato tratando con un dado que no está trucado, que es totalmente justo, que está totalmente equilibrado, etc. Pero es una falacia porque la probabilidad de cada resultado, de cada tirada de los dados, es independiente de la anterior. Es decir, que lo que haya salido antes no afecta para nada a lo que vaya a salir ahora. Por tanto, yo no puedo mirar lo que ha salido antes y sacar de ahí información para apostar en el futuro. Perfecto, entonces tened esto en mente, ¿vale? Que no se puede utilizar información de tiradas del pasado para poder adivinar lo que va a salir en el futuro. No se puede. Ahora, yo os propongo un juego. Antes de lanzar el dado, tenéis que adivinar si va a salir 6 o no 6. Si acertáis, os doy 1 euro. Si falláis, os torturo durante 1 hora. Con este escenario... Y pongamos que os obligo a jugar, no tenéis escapatoria. Con este escenario, la única estrategia racional es responder siempre no 6. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que no salga un 6 que no que salga 6. Si decís 6, tenéis un sexto de probabilidad de ganar $1, pero 5/6 de probabilidad de que os torture durante 1 hora, y nadie quiere que lo torturen durante 1 hora, por tanto, lo racional es responder siempre que no. Ahora vamos a suponer que jugamos a este juego una vez al año desde toda la eternidad hasta el año 1 a.C. Jugamos durante un pasado infinito y vamos a terminar en un momento concreto del futuro. Y vamos a decir que algo sucede casi siempre si como mucho hay un número finito de excepciones. Hay dos posibilidades: o sale 6 casi siempre, es decir, no 6 un número finito de veces, o sale no 6 un número infinito de veces, sale no 6 infinitas veces. ¿Cuál es el problema? Si sale no 6 infinitas veces, pues todo correcto, ¿no? Nosotros hemos estado siguiendo la regla de responder siempre no 6, pues nos hemos salvado de ser torturados infinitas veces. Como mucho solo habremos sido torturados un número finito de veces y habremos ganado infinitos euros, ¿vale? Por tanto, todo correcto. Si resulta que estamos en el escenario en el que no 6 sale infinitas veces, pues genial. Pero, ¿qué pasa si tienes la mala suerte de que estás en el escenario en el que casi siempre sale 6? Es decir, en el que no 6 solo sale un número finito de veces. Pues que esta estrategia tiene la consecuencia de que vas a ser torturado infinitas veces, porque vas a estar en el error un número infinito de veces, solo vas a acertar como mucho finitas veces. ¿Qué se sigue de esto? Que hay una estrategia que es mejor,
que la que decíamos antes de responder siempre no 6. Y la estrategia mejor consiste en lo siguiente. Si casi siempre ha salido un 6, respondemos 6 siempre. De otra manera, respondemos no 6. Siguiendo esta estrategia, evitas el inconveniente de la primera estrategia, porque si resulta que nos encontramos en el escenario en el que ha salido 6 casi siempre, nosotros casi siempre habremos estado acertando diciendo 6, por tanto nos habremos salvado de ser torturados infinitas veces. En cambio, si nos encontramos en el escenario en el que salen no 6 infinitas veces, es como si observáramos la estrategia anterior y por tanto conservamos las ventajas de la primera estrategia. Es decir, tenemos las ventajas de la primera estrategia con la ventaja adicional de que si da la mala suerte de que nos encontramos en el escenario en el que casi siempre sale 6, no seremos torturados infinitas veces. ¿Cuál es el problema? Que esta segunda estrategia es irracional según la falacia del jugador. ¿Por qué? Porque estás mirando a lo que ha salido al pasado para decidir en qué escenario te encuentras. Ergo, esta estrategia, la segunda estrategia, es irracional según la falacia del jugador porque estamos sacando información de tiradas del pasado para decidir cómo jugar en la siguiente, pero al mismo tiempo lo racional es utilizar esta estrategia porque es la que impide que yo pueda ser torturado infinitas veces en el escenario en el que casi siempre sale un 6. Ergo, ¿dónde está la paradoja? Que lo racional es utilizar una estrategia irracional. Como vemos, esta nueva paradoja no tiene nada que ver con si el tiempo es infinitamente divisible y por tanto no se puede solucionar de esa manera. En cambio, sí que se puede solucionar con el finitismo causal. ¿Por qué? Porque todo este escenario estaría violando el finitismo causal, porque para yo saber cómo han ido saliendo las tiradas de dado en el pasado, tengo que recibir información de un número infinito de estados o de un número infinito de cosas, ¿no? Mi estado mental va a ser resultado o va a estar afectado por un número infinito de cosas precedentes. Ergo, adoptando el finitismo causal, esta paradoja también la podemos solucionar. Llegados a este punto, podemos plantear dos argumentos a favor del finitismo causal. Un primer argumento, que es inductivo o abductivo, que básicamente lo que diría es lo siguiente. Los escenarios P1, P2 y P3, la lámpara de Thomson, la paradoja Grim Reaper y la paradoja del jugador, son imposibles porque son paradójicos. Siguiente premisa, el finitismo causal da una explicación unificada y elegante de por qué estos escenarios son imposibles. Siguiente premisa, no hay ningún buen competidor, ergo, probablemente el finitismo causal es verdadero. Es decir, la idea es que el hecho de que el finitismo causal resuelva estas tres paradojas apelando a un único principio y de manera muy elegante y que no haya ningún competidor que tenga las mismas ventajas, pues eso ofrece evidencias a favor del finitismo causal. Cuantas más paradojas metamos en la premisa 8, más fuerte es el argumento inductivo. Ergo, cuantas más paradojas podamos mostrar que el finitismo causal resuelve, más fuerte es el argumento a favor del finitismo causal. El argumento inductivo. ¿Por qué? Porque luego podemos hacer también un argumento deductivo. Si el finitismo causal no es verdad, entonces el escenario PI es posible. Y pongamos en PI cualquiera de los escenarios paradójicos que acabamos de ver. Pero para hacerlo más claro vamos a poner ahí el escenario Grim Reaper. Si el finitismo causal no es verdad, entonces el escenario Grim Reaper es posible, el escenario de la paradoja Grim Reaper es posible. Siguiente premisa, el escenario de la paradoja Grim Reaper no es posible. ¿Por qué? Porque es contradictorio. Ergo, se sigue de manera deductiva que el finitismo causal es verdad. Esto es mucho más fuerte con una sola paradoja que puedas mostrar la conexión entre la falsedad del finitismo causal y su posibilidad y que en sí misma es imposible. Con solo una paradoja así ya tienes establecido el finitismo causal, ¿no? ¿Cuál es aquí la premisa que habría que defender un poquito más? La número 12. ¿Por qué? Porque uno siempre puede decir, no, Proust dice, no, el escenario Grim Reaper sería imposible incluso si el finitismo causal no fuera verdad. ¿Por qué? Porque como termina en una contradicción, pues es imposible ya solo por eso. Podría haber un número infinito de causas, pero no se podrían colocar de manera que dieran lugar a este escenario. ¿Cómo defiende Proust esto? Apelando a principios de recombinación.
Es decir, la idea es que si el escenario Grim Reaper es resultado de la recombinación de un escenario no paradójico, que tendría que ser posible si el finitismo causal no es verdad, entonces también tendría que ser posible el escenario paradójico si el finitismo causal no es verdad. Para poneros un ejemplo, comparad estas dos situaciones. Aquí tenemos Descartes está vivo a las 10 y tenemos un número infinito de Grim Reapers, pero que ahora se colocan según la configuración de la paradoja de la lámpara de Thomson. Y podemos decir que se colocan así libremente, es decir, que cada Grim Reaper decide libremente en qué lugar de la línea temporal colocarse. Esto es un escenario que, si el finitismo causal es verdad, esto es posible. Si el finitismo causal es verdad, aquí no hay ningún problema, puedes tener esto, es perfectamente posible. Y no da lugar a ninguna contradicción, a ninguna paradoja. ¿Por qué? Porque aquí Descartes llega a las 10:30 y es el primer Grim Reaper el que lo mata y está muerto todo el rato hasta las 11 y sigue muerto y ojalá hubiera pasado esto al inicio de la modernidad, ¿no? Pero entonces, claro, si este escenario es posible, entonces tendría que ser posible también que los Grim Reapers decidieran libremente colocarse según la configuración del escenario paradójico. ¿Qué habría que lo impidiera? Si lo están decidiendo libremente, no habría nada que lo impidiera. O incluso si lo están decidiendo al azar, si esto de aquí es posible, ¿qué va a impedir que sea posible también el siguiente escenario? La idea es la siguiente: si el finitismo causal no es verdad, este escenario es posible. Pero si este escenario es posible, entonces también es posible este otro escenario. Ergo, si el finitismo causal no es verdad, este escenario es posible. Y aquí ya tenemos la premisa número 12. Pero este escenario es imposible, porque termina en una contradicción. Ergo, también tiene que ser imposible este escenario, ergo, también tiene que ser falso, perdón, también tiene que ser verdad el finitismo causal. Para terminar, lo único que hace es volver una vez más sobre el argumento inicial y decir, vale, ahora ya hemos demostrado la premisa 3 y se plantea ¿cómo demostraríamos la premisa 2? ¿Cómo demostraríamos que no hay ningún círculo de causas? Bueno, aparte de que resulta sumamente contraintuitivo, pues hombre, parece que un círculo de causas es muy similar a un regreso causal infinito, entonces es bastante plausible que si un regreso causal infinito es imposible, también tiene que ser imposible el círculo de causas. Ergo, tenemos que hay alguna causa, no hay ningún círculo de causas, no hay ningún regreso causal infinito. Si estas tres cosas son verdad, entonces hay una causa incausada, ergo hay al menos una causa incausada. Como decía al principio, el finitismo causal de por sí no te dice nada sobre la naturaleza de esta causa, por no decir no te dice ni el número, es decir, podría ser múltiple, podría haber muchísimas causas incausadas, 30, 45, 55, 100... Lo único que no puede haber es un número infinito de causas incausadas, porque eso sí viola el finitismo causal. Pero aparte de eso puede haber los que quieras. Por tanto, el finitismo causal solo llega a que hay una primera causa. La naturaleza de la primera causa tenemos que investigarla de otra manera y eso lo haremos otro día.